El horario de verano, las responsabilidades de verano. El que preside lo hace todo, desde el principio hasta el final. No encuentro la maquinilla. Debe de estar por ahí, pero no la encuentro. Hay Kleenex, hay agua, pero no parece que esté el puntero. Así que si me ayudáis pasando las diapositivas. El título de lo que quería compartir en esta mañana con vosotros es acerca del miedo y fundamentalmente quería compartir con vosotros la expresión no temas, la expresión no tengas miedo. Me gustaría, si podéis pasar la primera de las diapositivas, hablar acerca de qué es el miedo. El miedo, según lo define el diccionario, os lo leo, es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por una percepción de peligro. Así que el miedo es una emoción que cuando percibimos un peligro se desarrolla en nosotros. Es interesante porque esta sensación de peligro puede estar provocada por un miedo, esta sensación de miedo puede estar provocada por un peligro que puede ser un peligro real o puede ser simplemente un peligro ficticio. El miedo es libre, ¿verdad? Podemos sentir miedo ante algo que tememos que va a pasar, pero que no necesariamente nunca va a pasar. También dicen que el peligro lo podemos experimentar, el miedo, lo podemos experimentar por algo que estamos viviendo en el presente, por algo que tememos que vaya a pasar en el futuro, o incluso por algo que hicimos o que ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Dejadme que me explique. Tal vez los que estamos aquí estamos experimentando situaciones que nos hacen sentir y experimentar miedo, pero tal vez algunos de nosotros nos proyectamos hacia el futuro y eso genera en nosotros una sensación de miedo. Personalmente, a mí lo que siempre me provoca más miedo es el pensar cómo será mi futuro a nivel económico, ¿verdad? Considerando nuestra capacidad cero de ahorro y considerando pues, la precariedad que a veces tenemos de financiación, siempre que hay miedo en mi vida, este miedo está relacionado con tratar de visualizar cómo podremos tener la capacidad de sobrevivir económicamente. Y eso pues me produce miedo y me genera otros sentimientos que van asociados con el miedo. También es cierto que el miedo puede ser proporcionado o desproporcionado. Intentaré explicarme. Hay cosas que nos causan miedo y la intensidad del miedo que nos causan es proporcionado a la causa, a la situación o a la realidad que estamos enfrentando. Pero también es posible que el miedo sea un miedo desproporcionado, es decir, que no hay relación causa-efecto entre el peligro, la circunstancia que estamos viviendo y el miedo que eso genera en nosotros. Hay un miedo real y hay un miedo neurótico. El miedo real es aquel que está generado por causas reales y otro miedo neurótico es aquel que no hay ninguna causa que lo explique o que lo justifique o que de alguna manera lo razone. Trataré de explicarme. Si yo tomo un avión, es normal que sienta cierto miedo, ¿verdad? El miedo de que el avión se pueda estrellar, aunque afortunadamente es algo que no experimento, pero siempre hay un factor de riesgo. Pero hay personas que, por ejemplo, tienen miedo de salir a la calle porque el mero hecho de encontrarse en la calle les proporciona o les genera un miedo neurótico, un miedo que no es racional y un miedo que no es normal. El miedo no es malo, de hecho dicen que biológicamente el miedo es un mecanismo de defensa. El miedo nos ayuda a ponernos alerta, a ponernos en defensa, a ponernos en guardia delante de situaciones que nuestro consciente o nuestro inconsciente piensa y considera que pueden poner en peligro nuestra existencia como seres humanos. Nuestra salud o nuestro bienestar físico, nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar social. Por lo tanto,
El miedo, biológicamente, es algo legítimo y es algo razonable que nos permite sobrevivir y que nos permite tirar adelante. El problema del miedo es que a menudo va acompañado de la ansiedad y va acompañado de la angustia. El miedo, por decirlo de alguna manera, siempre trae compañeros, y estos dos compañeros son la ansiedad y son la angustia. La ansiedad es definida como el estado de desasosiego que se produce en nosotros cuando anticipamos un daño, un peligro o una situación que puede ser real o que puede ser irreal, pero como la anticipamos empezamos a sufrir ya los efectos de esta situación incluso antes de que se dé. ¿Me estoy sabiendo explicar con suficiente claridad? Por ejemplo, todos los que estamos aquí pasamos de los 50, que somos legión, ¿verdad? Como decía el pasaje bíblico, tenemos más riesgo de contraer una enfermedad dañina que los que están por debajo de esa edad. Por lo tanto, esta realidad puede producir en nosotros ansiedad, y ansiedad es empezar a anticipar ese posible daño o esa posible desgracia hasta tal punto que nos impida poder manejar nuestro presente, porque estamos tan enfocados en lo que nos podría pasar que no manejamos el presente. Así que la ansiedad es como pagar los intereses de un préstamo que ni siquiera todavía has adquirido. Empiezas a pagar intereses por algo que ni siquiera has adquirido, o empiezas a sufrir por una situación o por una realidad que ni siquiera ha venido y que en ocasiones ni siquiera sabemos si se llegará a dar. Cuando la ansiedad se vuelve extrema, lo que nos dicen es que puede degenerar en angustia, y la angustia simplemente es una ansiedad extrema. También es cierto que el miedo se aprende y se desaprende. Podemos aprender a tener miedo a ciertas cosas y a la vez podemos quitarnos el miedo de determinadas cosas. El miedo no deja de ser también una respuesta cultural. Vivimos en una cultura, por ejemplo, donde hay determinados miedos. Pensemos en el caso de la muerte. Hay muchas culturas que tienen miedo a la muerte. La muerte es algo de lo que no se habla. La muerte es algo de lo que no se afronta porque hay un miedo cultural a la muerte, sea consciente o sea inconsciente. Así que el miedo simplemente es eso, una reacción delante de un peligro. Un peligro que puede ser real, un peligro que puede ser ficticio. Esta reacción puede ser proporcionada, puede ser desproporcionada. Esta reacción puede ser por algo que anticipamos en el futuro, por algo que estamos viviendo en el presente, o incluso porque creemos que nos pueden alcanzar las consecuencias de algo que hicimos en el pasado. Nuevamente, el miedo no es algo malo. El miedo nos ayuda a defendernos, a poder afrontar realidades que no son hostiles, y es un mecanismo de supervivencia. Pero el miedo también puede tener una dimensión negativa si nos incapacita y nos imposibilita para vivir. Me gustaría hablar por un momento del origen del miedo. ¿Qué es el miedo? Pasamos al punto 2. ¿Cuál es el origen del miedo? Quiero compartir el origen del miedo desde una perspectiva cristiana. Y la primera vez que en la Biblia se menciona la palabra miedo es en Génesis capítulo 3, versículo 10. Es un versículo que todos nosotros conocemos porque forma parte de nuestra cultura popular. Os pongo en contexto. Adán y Eva han comido del fruto prohibido, que no era una manzana, por más que culturalmente se piense que era una manzana. Pero han comido del fruto prohibido. Al comer del fruto prohibido son conscientes de su realidad. Nos dice el libro de Génesis que entonces Dios aparece en el jardín del Edén y que automáticamente cuando Dios aparece en el jardín del Edén, Adán y Eva se esconden. Génesis capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente. Cuando Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? La contestación de Adán es esta: te oí en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A mí me parece desde el punto de vista antropológico muy interesante que es la primera vez que se habla de que el hombre tiene miedo. Vosotros sabéis que los 3 primeros capítulos del libro de Génesis son nuestra cosmogonía. Nuestra cosmogonía es la explicación de por qué el mundo es como es y por qué la experiencia humana es como es.
Estos 3 capítulos nos ayudan a entendernos a nosotros mismos y nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos. Y aquí, para mí, hay una información clave desde el punto de vista antropológico. El miedo no existía antes de que el ser humano decidiera declararse independiente con respecto a Dios. El miedo era un sentimiento inexistente. Fijaos que yo estaba comentando de que el miedo es una reacción que tiene como finalidad defendernos de un peligro real o de un peligro percibido. Hasta que el hombre no decide convertirse en autónomo e independiente con respecto a Dios, el entorno del ser humano no le era hostil. La naturaleza no era hostil al ser humano, pero tampoco los otros seres humanos le eran hostil al ser humano. Por lo tanto, cuando no hay un entorno hostil y cuando ese entorno no es una amenaza, el miedo no es necesario. ¿Me estoy sabiendo explicar con suficiente claridad? Si yo vivo en un entorno donde no hay hostilidad, el miedo, que es un mecanismo de defensa, es innecesario. Pero desde el momento en que el hombre decide declararse independiente con respecto a Dios, el entorno se vuelve hostil. Dios dice, con sudor ganarás el pan. Dios dice que la tierra será maldita por tu causa. Ayer todos veíamos las imágenes de los 3 meses del terremoto que hubo en Nepal y cómo todavía el ambiente continúa siendo hostil para el ser humano. Ahora vienen los monzones y hay centenares de miles de personas que están desprovistas de techo y de refugio. Pero también sabemos cómo el ser humano inflige y causa daño a otros seres humanos. Por lo tanto, todos nosotros ahora vivimos en un entorno que es hostil. Otras personas pueden ser hostiles para nosotros y un entorno en el que nosotros vivimos es hostil. Por eso, el miedo es consecuencia de nuestro deseo de independizarnos de Dios y de vivir al margen de Dios. El ser humano siente miedo a causa de su situación de rebelión contra Dios. Es muy interesante que en todas las culturas, no solamente en la cultura bíblica, pero en todas las culturas, cuando la divinidad, en nuestro caso es Dios, pero otras divinidades se le aparecen a un ser humano, la reacción es una reacción de miedo. Muchos de vosotros sois conocedores del Antiguo Testamento. Cuando Dios se aparece, lo primero que tiene que decirle al ser humano al que se le aparece es: no tengas miedo, no temas, que no te voy a destruir. Porque la presencia de Dios automáticamente genera miedo. ¿Y por qué la presencia de Dios genera miedo? En mi opinión, y simplemente mi opinión, porque somos conscientes de que estamos en fuera de juego con respecto a Dios. Y consecuentemente, como estamos en fuera de juego, la presencia de Dios tiene como consecuencia en nuestras vidas una sensación de miedo. Así que para acabar este punto, yo diría que hay 2 miedos. Hay un miedo antropológico, que es el miedo consecuencia del hecho de que tú y yo vivimos en rebelión contra Dios y contra su autoridad, y luego hay un miedo real, un miedo que viene producido por las circunstancias que cada uno de los que estamos aquí vivimos, que son únicas, singulares y diferentes. El siguiente punto que quisiera compartir con vosotros es el tema de no temas, o el punto de no temas. Es muy interesante porque he estado leyendo en la Biblia y hay decenas de veces en que Dios, de manera clara y de manera directa, a la gente le dice: no temas. Le dice a las personas que no tengan miedo. Le dice a las personas que no tengan temor. Si vais a una concordancia bíblica o vais a estas páginas web donde aparece la Biblia y introducís la palabra temor o la palabra no temáis o no temeremos, veréis que hay decenas de ocasiones en que Dios a su pueblo le dice que no temas. Y siempre, siempre esto va acompañado de la afirmación: yo estoy contigo. Es interesante porque es como un binomio. Dios no para de decirle a la gente no temas y a continuación lo que le está diciendo es: no temas porque yo estoy contigo. La razón por la que no debes de tener temor es porque yo estoy contigo. Si vosotros vais a los profetas, vais a ver que una y otra vez, a través de los profetas,
el mensaje de Dios a su pueblo es: no temas, no tengas miedo, no desmayes, no te desanimes. Si vosotros veis personajes específicos como Abraham, como Isaac, como Jacob, nuevamente el mensaje de Dios es: no temas, yo estoy contigo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va hacia la tierra prometida y tiene que enfrentar peligros tremendos en el desierto y luego la conquista de la tierra, siempre el mensaje es el mismo: no temas, yo estoy contigo, yo te acompaño, no debes de tener temor, no te has de preocupar. Si vosotros vais al libro de los Salmos, el libro de los Salmos es el libro donde con más frecuencia aparece la expresión no temas. Y me gusta porque los Salmos repiten una y otra vez que no hemos de tener temor, pero habla que no hemos de tener temor en relación a dos cosas. En primer lugar, que no hemos de tener temor en relación a las personas, y en segundo lugar, no hemos de tener temor en relación a las circunstancias. Dejadme que os lea simplemente dos salmos. El Salmo 56 dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y el Salmo 23, que todos conocéis, dice: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, que la Biblia nos dice que no hemos de temer siempre porque el Señor está con nosotros. Y no hemos de temer ni a personas ni a circunstancias. El último punto que quería compartir con vosotros en esta mañana es el tema de lo que yo llamo la fórmula contra el miedo. Si podemos pasarla, aquí está. La fórmula contra el miedo. Y si quieres pasar la siguiente diapositiva, por favor. La fórmula contra el miedo es algo que yo me he inventado y que aparece en el Salmo 46, o está extraída del Salmo 46. Recordad que el Salmo 46 dice: el Señor es una poderosa fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación y en los momentos de dificultad. Por tanto, no temeré, aunque los montes sean removidos y traspasados al mar. A mí me gusta esta cadencia. El Señor es, por tanto no temeré, aunque. Y dejadme que me explique. Me gusta esta fórmula porque el último de los puntos es: aunque los montes se traspasen al corazón del mar. Me gusta esta fórmula porque Dios, en mi opinión, no minimiza el miedo. El miedo es real. Cuando uno pasa miedo, pasa miedo. Cuando en ocasiones nos proyectamos hacia el futuro y tememos por nuestra salud, o tememos por nuestra estabilidad económica, o tememos por nuestros hijos, o tememos por nuestra situación laboral, el miedo es real. Y a mí me gusta porque en la Biblia el miedo no se minimiza, ni se nos dice que el miedo sea ilegítimo, ni se nos dice que el miedo sea vergonzoso, ni se nos dice que el miedo tengamos que negarlo o reprimirlo. Al contrario, yo creo que el miedo es real y el miedo tenemos derecho a experimentarlo y no tenemos que sentirnos avergonzados de ello. Pero lo que creo que nos enseña el Salmo 46 es que el miedo hay que ponerlo en perspectiva. Por eso me gusta la primera parte de la fórmula. El Señor es, el Señor es, a ver si me sé explicar. Yo cuando pienso en el futuro hay cosas que me dan miedo y no me avergüenzo de ellas. Y no las niego, ni las reprimo, ni las trato de ocultar en la parte de atrás de mi cerebro. Hay cosas que me dan miedo y estas cosas son reales. Pasarán o no pasarán, pero me generan miedo, me generan ansiedad y me generan angustia. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer no es negarlas, sino reconocerlas. Pero las voy a poner en perspectiva y voy a reconocer que, a pesar de estas cosas, el Señor es mi ayudador. El Señor es una poderosa fortaleza. El Señor está conmigo. Por lo tanto, aunque aquí está el miedo lo pongo en perspectiva del Dios en el quien confío y el Dios con quien tengo una relación y el Dios a quien sigo. ¿Me estoy sabiendo explicar con suficiente
claridad, de tal manera que el carácter de Dios, el conocer quién es Dios, el conocer cómo es Dios y el conocer sus promesas hace que ese miedo, que es real, pueda ser puesto en perspectiva y pueda ser puesto en balance y no tenga que vivir dominado, controlado o paralizado por el miedo. Por eso yo os quería pedir antes que recordarais momentos de vuestra vida en que Dios ha actuado y en que Dios ha obrado, porque esos momentos son precisamente los momentos que cuando viene la dificultad y viene el peligro y viene el miedo, nos ayudan a recordar que hasta aquí Dios ha sido fiel y que en otras oportunidades lo hemos experimentado. Y eso genera en nosotros confianza y seguridad para las situaciones que estamos afrontando ahora o las situaciones que podemos afrontar en el futuro. Por lo tanto, esta frase o esta fórmula para mí es importante. El Señor es para mí un refugio. El Señor es para mí seguridad. El Señor es quien controla mi vida y quien controla el universo. Por tanto, no temeré, aunque no tenga ni idea de cómo me financiaré de aquí a unos años, aunque no tenga ni idea de cómo evolucionará mi salud, aunque no tenga ni idea de cuáles son las circunstancias que nos depara el porvenir. Pero a pesar de eso, a pesar de lo que estoy viviendo o a pesar de lo que pueda vivir, no temeré porque el Señor es mi ayudador. Y para mí esto es tremendamente importante. No se trata de negar el miedo, no se trata de reprimir el miedo, no se trata de avergonzarse del miedo. Se trata de ponerlo en la perspectiva de un Dios que ha prometido estar con nosotros y un Dios que es quien controla y quien gobierna el universo, o al menos esta es nuestra convicción y esta es nuestra creencia. Así que hemos llegado al final de lo que quería compartir con vosotros en esta mañana. Estaba compartiendo con vosotros, dejadme que haga un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Estábamos hablando del miedo y yo compartía con vosotros que el miedo es una reacción delante de un peligro que puede ser real o que puede ser percibido. Os decía que el miedo no necesariamente es malo, es un mecanismo de defensa para poder sobrevivir, para poder afrontar situaciones de dificultad, pero el miedo puede convertirse en algo paralizante, algo que nos impida vivir nuestra vida y llevar a cabo nuestro proyecto vital de una manera saludable. El miedo siempre va acompañado de la ansiedad o puede ir acompañado de la ansiedad y de la angustia. Recordad que la ansiedad es pagar los intereses por un préstamo que todavía no hemos adquirido y que la angustia es una ansiedad exacerbada, es una ansiedad con una intensidad muy grande. Os he explicado cuál era el origen del miedo y yo os decía que desde el punto de vista antropológico, el miedo, entendemos los cristianos, que forma parte de nuestra experiencia desde que decidimos independizarnos de Dios, volvernos autónomos y vivir al margen de Él. Desde ese momento, el entorno social, otros seres humanos y el entorno natural se vuelve hostil y esto provoca en nosotros una reacción de miedo. Pero el miedo era inexistente antes de que el hombre decidiera independizarse con respecto a Dios. He compartido con vosotros lo que la Escritura repite una y otra vez. En la Biblia encontramos cantidad, decenas de veces la expresión no temas, no tengas miedo, no temáis, siempre acompañada de otra expresión. Yo estoy con vosotros. Y finalmente os he compartido lo que llamo la fórmula contra el miedo, que tiene 3 elementos. El miedo es algo que debemos de reconocer, que debemos de etiquetar, que debemos de verbalizar, que debemos de aceptar y no avergonzarnos, pero a la vez hemos de ponerlo en perspectiva del carácter de Dios, de su intervención en el pasado en nuestras vidas y también de las promesas que Él nos ha dado en la Escritura. Lo que nos queda es la aplicación, y si quieres pasar a la última, y yo no sé, yo desconozco la vida de algunos, conozco detalles, ¿verdad? Yo sé que algunos de vosotros estáis enfrentando situaciones complejas y complicadas a nivel personal,
en el área familiar, en el área del trabajo, en el área emocional, en el área de salud. Hay otros de nuestros compañeros de comunidad que no están aquí, que pasan por momentos también complejos y difíciles. Pero a mí me gustaría pediros que pudiéramos tener un momento de reflexión a nivel personal y a nivel individual y pudiéramos pensar qué situaciones hay en nuestra vida que necesitan que apliquemos esta frase. El Señor es mi ayudador, por tanto, no temeré, aunque no sepa cómo evolucionará el futuro, no sepa cómo se van a arreglar mis papeles, no sepa cómo va a evolucionar mi salud, no sepa si voy a poder mantener el trabajo, no sepa, puntos suspensivos. Y pediros que podamos aplicar esta frase. ¿Os parece? Que tengamos un momento a nivel personal individual y daremos por terminada nuestra reunión.